nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Buena parte del discurso público español y de la propia legislación española se basa sobre un hecho histórico que dice así: el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue un golpe que acabó con el gobierno legítimo de la Segunda República. Bueno, pues el golpe sería todo lo ilegítimo que usted quiera, pero es que resulta que el gobierno también era ilegítimo, porque era fruto de unas elecciones fraudulentas. Esto es algo que siempre se había sabido, que siempre se había más que sospechado, pero en los últimos tiempos además han aparecido pruebas documentales irrefutables. El Frente Popular ganó en febrero del 36 por un brutal pucherazo electoral, y lo hizo así. En febrero de 1936, la Segunda República celebró unas elecciones legislativas que dieron la victoria a una coalición de izquierdas denominada Frente Popular y que abarcaba desde la izquierda moderada de Azaña hasta los comunistas, pasando por los separatistas catalanes y con el apoyo externo de los anarquistas de la CNT. El partido más beneficiado por el escrutinio fue el Partido Socialista. Desde la misma fecha de las elecciones se sospechó de la limpieza de los resultados. La derecha denunció manipulación y falsificación de actas, pero el gobierno, que ya era del Frente Popular, jamás lo investigó. Después, los propios protagonistas del episodio confesaron las ilegalidades en el proceso. El presidente de la República, Alcalá Zamora, el presidente del gobierno, Manuel Azaña, el líder socialista Indalecio Prieto. Significativamente, jamás se publicó el escrutinio exacto de aquellos comicios. Pese a todo, las elecciones del 36, sublimadas por la propaganda de la izquierda, pasaron a la historia como legítimas. Recientemente, sin embargo, se han publicado documentos que demuestran sin ningún género de duda el pucherazo electoral. La izquierda trucó los resultados, falsificó unas actas, robó otras, hasta convertir en victoria electoral lo que en realidad había sido una derrota. Aquellas elecciones eran el fruto de una decisión del presidente de la República, Alcalá Zamora, que desposeyó de la jefatura del gobierno a la derecha de Gil Robles e hizo formar un nuevo gobierno con la esperanza de controlar unos nuevos comicios que dieran la victoria a una opción moderada. No pudo salirle peor la jugada. La jornada se desarrolló en un ambiente de violencia. Numerosas sedes electorales fueron asaltadas por los partidos de izquierda. Aunque el resultado del primer escrutinio fue muy ajustado, Alcalá Zamora se asustó, forzó la dimisión del gobierno y colocó al frente a Manuel Azaña. De esta manera, el Frente Popular iba a controlar la segunda vuelta de las elecciones. Violentadas las urnas, la izquierda acabó otorgándose 50 escaños más de lo que le correspondían. El fraude liquidó la democracia republicana. El gobierno del Frente Popular no era legítimo. Juan Fruber, muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a Tiempos Modernos. Bueno, he aquí una verdad incomodísima que nadie ha querido aceptar, porque significa básicamente que todo el edificio de la Ley de Memoria Histórica se cae, además de buena parte de la historiografía española de los últimos años. Sí, claro. La Ley de Memoria Histórica se fundamenta en que quienes son sujetos del derecho de compensación y del derecho, tanto los derechos económicos como los derechos de búsqueda de cuerpos y de menciones y demás, son aquellos que perdieron la vida, y lo dice en la exposición de motivos de la ley de 2007, luchando por la democracia. Y para mantener un régimen legítimo. Si la base y el sustento ideológico de la Ley de Memoria Histórica se rompe ya documentalmente, no como hasta ahora sabíamos que era a base de indicios o declaraciones, sino con los documentos publicados, la Ley de Memoria Histórica pierde esa base fundamental que luego hace el desarrollo del texto legal. Y por otro lado, como bien decías, la historiografía de la izquierda, ya incluso a partir de la publicación de los datos
que no de los documentos en el 75, 76, sí, ¿no? Exactamente, Tusell sigue diciendo sí, se falsearon, pero aún así habían ganado. Es decir, la izquierda sigue intentando justificar que esas elecciones fueron limpias, cuando ni las elecciones ni el proceso de campaña electoral fue limpio en ningún momento. Esto es importante subrayarlo. No estamos en realidad ante un hallazgo nuevo, mejor dicho, rectifico, no estamos ante un hecho nuevo, sino ante un hallazgo que ratifica lo que por los propios testimonios de los mismos protagonistas republicanos y socialistas del suceso ya conocíamos, que es el fraude. Exactamente. Aquí, este fraude y la aparición de estos documentos ahora dejan claro el fracaso de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República. ¿Por qué? Porque cuando la República primero inicialmente se escora hacia la izquierda, en el primer bienio, Niceto Alcalá Zamora los apoya incondicionalmente. Cuando, salvo algún golpe de efecto con la ley, con las leyes sobre libertad religiosa. Cuando en las segundas elecciones gana la derecha, no permite que gobierne la derecha y es decisión exclusiva del presidente, acepta las presiones de la izquierda. Con lo cual, es importante recordarlo, en 1933 la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, es el partido más votado. Largo Caballero dice que si PSOE, que si gobierna la CEDA ellos van a la guerra civil. Y Alcalá Zamora no deja gobernar al partido más votado. Cede, y aún así ellos van a la guerra civil en el 34, a la revolución, un pronunciamiento que fue en toda España, es decir, que la cuestión es que fracasó porque estaba mal planificado en prácticamente toda España y porque hubo una respuesta de las fuerzas de seguridad. Y finalmente, la jugada de las elecciones de febrero del 36 por parte de Alcalá Zamora era jugársela a un centro que él personificaba en Portela Valladares, al que nombra interinamente jefe de gobierno y que fracasa estrepitosamente. La jugada más o menos es la siguiente, entonces. Estamos diciembre del 35, noviembre del 35, Alcalá Zamora ve que el divorcio, yo me imagino que lo haría con buena intención, el divorcio entre la derecha republicana, que es Gil Robles y Lerroux, y la izquierda republicana, que son Azaña y los socialistas, ya es irreparable, lo ha sido desde luego desde la Revolución del 34, a pesar de la indulgencia enorme de las penas dictadas por los tribunales, y dice, así como quien tiene una ideica, esto lo arreglo yo, quito a la derecha vigente, encabezo yo un republicanismo moderado, etcétera, pongo a Portela de momento que me atienda el corral y yo seré el hombre que salvará la República moderada, para lo cual, quizá piensa, cuento con Azaña. Es una mezcla de espejismo y de error de cálculo, se pasa de listo. Total y absolutamente. Es más, ese proyecto de centro obtiene un escaso 3% en esas elecciones. Es un desastre. Es un desastre porque incluso con las cifras falsificadas, es decir, con las que ellos dieron por buenas, la derecha se había quedado a un punto escaso del resultado de la izquierda, del conjunto de la izquierda, con lo cual, una vez que vemos que hay 50 escaños que por arte de magia pasan a la izquierda, no por arte de magia, no por arte de raspado, borrado y fraude electoral, pasan a la izquierda, el resultado es considerablemente favorable a la derecha y aún así no se había celebrado la segunda ronda en los lugares donde era necesaria. En esta primera, sí. Entonces, en ese momento, Niceto Alcalá Zamora, ¿qué hace? Vuelve a fracasar, porque en lugar de tener las actas, publicarlas y decir vamos a poner orden desde el principio, vuelve a, en un acto de cobardía, echarse atrás, esconder en una caja fuerte del Banco Credit Lyonnais esos documentos, esas actas, y las cierra bajo llave en un sitio que no iban a aparecer jamás. El problema es que aparecieron porque hubo un saqueo, igual que contamos en su momento el saqueo del Banco de España, cuando luego se van a otras entidades privadas y saquean las cajas de particulares, se llevan los papeles de Alcalá Zamora, efectivamente. Se llevan los papeles de Alcalá Zamora, y Alcalá Zamora, que a partir de abril del 36 ya no es presidente de la República, está en un viaje por el norte de Europa cuando se produce el alzamiento del 18 de julio, decide no volver a España y jamás vuelve a recuperar esos papeles. Vamos a ir por partes. Primera vuelta de las elecciones, conflictos sin fin, todas las memorias de los protagonistas lo dicen, conflictos que consisten fundamentalmente en que los partidos, las milicias de los partidos y sindicatos del Frente Popular asaltan a calzón quitado sedes electorales, furgones que llevaban papeletas, no sé qué. La situación es terrible desde el punto de vista del orden público. Portela Valladares, que es el presidente de gobierno puesto por Alcalá Zamora, se acoquina y Alcalá Zamora, en un gesto realmente insólito, encomienda a Azaña, es decir, al cabeza de lista del Frente Popular, que es uno de los responsables de los desórdenes que está viendo, que controle la segunda vuelta de las elecciones, con lo cual pones al zorro a cuidar el gallinero. Exactamente, claro. Además, habiendo denuncias realizadas no solo por los partidos de derecha, sino por las fuerzas del orden que rendían cuentas al gobierno
todavía de Portela, es decir, todavía aliado de Niceto Alcalá Zamora, casos como el de Cuenca, ¿no?, donde al final de la jornada electoral, en el Colegio Central de Cuenca, que es el colegio electoral que más población tenía, entran un grupo de milicianos, se llevan las urnas en las que habían votado la gente y dejan otras urnas con papeletas que ellos traían se supone, de la Casa del Pueblo, donde sea. Casos como ese, que son más que suficientes para que, en cumplimiento de la normativa electoral del momento, se hubiera evitado el recuento de esas papeletas y haber repetido las elecciones en la segunda ronda, en la segunda vuelta, porque para eso estaba, no solo para los lugares donde no se hubiera superado el mínimo establecido, sino también para dirimir los conflictos contra la legislación. En lugar de hacer ese tipo de cuestiones, como era su obligación hacer, vuelve a acobardarse ante las amenazas y el ímpetu, sobre todo de las milicias. Recordemos que hay 48 asesinatos por parte de las milicias de izquierda durante todo el proceso de elecciones, durante todo el proceso de la campaña electoral. Es decir, el pánico lo habían establecido, habían generado una sensación de miedo y Niceto Alcalá Zamora vuelve en ese acto de cobardía a decir: yo no doy el paso adelante, no me enfrento a mi responsabilidad. Es más, le cuesta el puesto de presidente de la República, porque en cuanto que se soluciona todo el problema de la formación de gobierno, lo primero que hacen esas Cortes, con la mayoría que le ha permitido, es decir, los 248 diputados adscritos a la coalición del Frente Popular, lo primero que hacen es la maniobra para quitar a Alcalá Zamora de la presidencia. Por todos los datos que han ido apareciendo en los últimos años, sabemos que no menos de 50 escaños que correspondían a la derecha pasaron a la izquierda. El pucherazo consistió fundamentalmente en eso a la hora de hacer el recuento. Fue denunciado en su momento por las derechas y tal. En sus memorias lo cuenta Azaña, lo cuenta Alcalá Zamora, por supuesto, lo cuenta Prieto. Lo asombroso es que hasta el día de hoy, desde el punto de vista, digamos, oficial, nadie quisiera aceptar lo que era una evidencia historiográfica. Hay dos momentos en los que aparece esta información, pero claro, no documentada. Hay dos entrevistas que concede Niceto Alcalá Zamora, uno en Ginebra a un periódico local y otro ya en Argentina, cuando está haciendo su periplo de conferencias por Argentina, y en ambos casos dice lo mismo: el resultado electoral fue falseado, no se hizo segunda vuelta en muchas circunscripciones donde había que hacerla, y además él hablaba en esas entrevistas de entre 38 y 42, da igual, hubieran servido 38 y 42 porque se hubiera quedado por debajo de los 240 que necesitaban para formar gobierno. Pero claro, hasta el año 78 no se publican oficialmente por parte del gobierno los resultados, pero seguían siendo los resultados alterados porque era con las actas alteradas, claro, que además era copia de las actas, con lo cual no se veía la alteración de las actas. ¿Qué ocurre? Que hasta 2008 esas actas originales que tenía guardadas Niceto Alcalá Zamora en su caja de seguridad, hasta el 2008, en una operación de la Guardia Civil que descubre 12.000 documentos robados y que no tenían sus propietarios, no vuelven a España. En ese momento en el que vuelven a España, los herederos de Alcalá Zamora intentan que se los den. Quedan depositados en la Dirección General de Libro y Archivos del Ministerio de Cultura, y en aquel momento, en 2008, plena eclosión de la Ley de Memoria Histórica, el gobierno de Rodríguez Zapatero se niega a hacerlos públicos, y hasta ahora que se ha conseguido, pues casi 10 años después, que un libro reproduzca esta... El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía los papeles, los teníamos todos, porque eran los españoles, que demostraban aquella falsedad, y deliberadamente los ocultó a la opinión pública. Esto es lo que hay. El gobierno del Frente Popular era ilegítimo por fruto de un pucherazo electoral. Juan Fluger, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y a ustedes, buenas noches y hasta el próximo día.